Hola, un saludo y una nueva entrega de Abriendo Alameda. Gracias por estar ahí, por el apoyo que nos están dando, compartiendo nuestro trabajo en las redes sociales y que cada vez vemos cómo va aumentando el número de visualizaciones. Seguimos haciendo nuestro trabajo en pro de la justicia social, en pro de la cultura, en pro de la política local del Valle y hoy en pro del arte. Hoy tenemos el placer de que nos acompañe en nuestro humilde plató a Luis Eduardo Fierro. Luis Eduardo Fierro es nacido en Santa Cruz de Tenerife, es licenciado en Bellas Artes, en especialidad en pintura artística, es profesor de pintura y dibujo, es dibujante de cómics, es ilustrador, es creativo, con una amplia trayectoria en exposiciones artísticas y premios. Y además es defensor del patrimonio canario y de nuestras casas, ¿no? Bienvenido a esta casa, a esta antigua casa que es un antiguo empaquetado. Muchas gracias. Y espero que te guste y estés cómodo aquí, ¿no? Hemos de seguido nuestras casas terreras. Nuestras casas terreras. Es importante. Es verdad, y que en este pueblo que tenemos que también algún día hablar y tratar de concienciar a la gente para conservarla. Hemos visto tu problema en las redes sociales. Sí. Tienes un problema jurídico con tu trabajo en el Ayuntamiento de Candelaria y nos parecía bien que los vecinos y las vecinas de Candelaria pues escucharan también tu versión, ¿no? Sí. Yo creo que es el momento de hacerlo, Luis. Pues nada, cuéntanos cómo empezó todo este problema que tú manifiestas en las redes sociales y que tanto apoyo vemos que tienes, ¿no? Muy bien, pues me parece estupendo que me den esta oportunidad, porque está uno cansado, yo creo que todos estamos cansados, yo el primero, pero comprendo que toda la gente, el mismo ayuntamiento, todos estamos cansados de esto, porque ya son 8 años con esta historia. 8 años de lucha. Desde el 2010, y esto debe de acabar de alguna forma, pero debe de acabar. El caso es que en 2010 a mí me avisó el guionista del cómic, que es Quique Ramos, que era amigo mío durante 20 años y con el que yo he colaborado laboralmente bastante tiempo. Decir que lo que estamos hablando es de que el Ayuntamiento de Candelaria te contrató para elaborar un cómic sobre el mundo guanche, sí, en la zona, ¿no? Para que vayáis situándonos y ir teniendo una visión amplia del problema, ¿no? Exactamente. Entonces, Quique Ramos y yo ya nos conocíamos de hace tiempo. Y entonces él sabía que yo había hecho un cómic previo sobre la figura de Agustín de Betancourt y Molina para el Cabildo de Santa Cruz de Tenerife, que por cierto es un cómic que apenas sabe la gente que existe, y yo lo hice en el 2009, que ya hace casi 10 años. El caso es que me avisa para hacer este cómic, me presenta a Gumersindo García Trujillo, el entonces alcalde de Candelaria, y quedamos para conocernos y ver la propuesta del cómic, ¿no? Y el cómic, bueno, me pidieron unos bocetos, conocerme, por supuesto, todo esto, y el cómic fue aprobado que yo lo hiciera, ¿no? Entonces, estamos hablando aproximadamente de marzo del 2010. Entonces, en esa primera reunión, que fue en el propio consistorio de Candelaria, había más gente que, curiosamente, después de tantos años, no ha dicho nada, en absoluto. Y es que la gente cuando hay problemas te da la espalda. Exactamente, y es gente bastante importante. Yo creo que es bueno citarlos. Antonio Tejera Gaspar, Octavio Rodríguez, historiador, ¿no? El propio Quique Ramos, estaba el alcalde, estaba Francisco Pinto, el concejal. Había mucha gente que no ha dicho nada de nada en estos 8 años. Me han dejado solo contra ellos. El caso es que entonces en esa reunión se decide que yo ilustraría el cómic. Lo que pasó fue que yo empecé a trabajar para ellos, pero sin contrato. Entonces a mí no se me contrataba, y las promesas de Sindo, bueno, yo creo que si digo Sindo, sí, no hace falta decir como Sindo, ¿no? Y está condenado por prevaricación, ¿qué más da? Exactamente. Entonces pasaban los meses y no se me contrataba, y yo seguía trabajando, haciendo el cómic, haciendo los bocetos, haciendo personajes, en fin, todo lo que conlleva un cómic, ¿no? ¿Y seguías estos trabajos, se lo pasabas a ellos, sí, o tú lo tenías en tu book? No, ellos me pedían las ilustraciones, los bocetos, yo hice 56 personajes, castellanos, guanches, por supuesto, que si mujeres, que si niños. Un proyecto bonito, ¿eh? Sí, que si armas, era un proyecto que a mí me encantaba, es más, es de las
yo quiero trabajar de eso, es lo mío, no solo el cómic, por supuesto, de la ilustración, del arte, la pintura, es mi ámbito, ¿no? Y en el que yo mejor me desenvuelvo y creo que es lo mejor. ¿Qué hago? Quiero decir, ¿no? Entonces, a mí me encantaba y yo quería hacer un buen cómic, no, un super cómic, digamos. Quería una cosa de calidad bastante buena. Yo venía del cómic de Agustín de Bethencourt que cité antes, que fue enviado a un concurso en la península, que... ¿Cuántas ediciones hay del cómic de Agustín de Bethencourt? La verdad es que no lo sé. Lo cierto es que la gente no sabe que existe y todavía ellos mismos, los del Cabildo, se siguen quejando de que nadie conoce al personaje tan importante que es Agustín de Bethencourt y no se conoce, y yo siempre digo, ¿cómo lo van a conocer si tienen el cómic de Agustín de Bethencourt en una vitrina? Claro, ¿no? Desarrolló también toda su vida fuera de... Es más famoso en Rusia que aquí, es una pena. Es decir que ha sido uno de los grandes talentos que ha dado esta tierra. Desde luego. Y que además tiene una mención, la mención más importante que da Rusia, que dio Rusia, la Rusia, la Rusia de los zares, a un extranjero, pues... Además estamos hablando de la época de Goya, nada menos. Dije la Rusia, la Rusia de los zares, ¿no? Sí. Que además tiene un trabajo increíble, con unos proyectos increíbles, que además yo creo, bueno, ahora se ha ido trabajando más sobre la figura en los colegios y demás, pero aún es poco lo que sabes de Agustín, ¿no? Pues el tema fue que yo seguía trabajando con ellos y ellos no me contrataban. Entonces la promesa de Sindo era el mes que viene, el mes que viene, el mes que viene, el mes que viene, y así pasaron 8 meses, desde marzo hasta que por fin me contratan en noviembre. Estoy hablando de 2010. Porque la propuesta era contratarte. Por supuesto, por supuesto. No, tú no ibas de freelance, sino que tú ibas contratado por la por promesa el era, te van a contratar, pero no solo para un cómic, sino para 10. Para seguir trabajando. Era la colección de guanches que en teoría la iba a ilustrar yo, los 10. La promesa era que me iban a salir un montón de cosas en Candelaria, que sí, que pin, que pan, en fin, poniéndome esa me ilusionaron un montón. Y entonces yo lo hice con mi buena intención, la mejor intención, porque ya te digo que yo quería una calidad mejor que la previa, ¿no? Entonces el tema fue que cuando me contratan me mandan a un sitio que yo era la primera vez que lo había oído, que era Epelcan. Entonces Epelcan es la entidad del ayuntamiento, cuyo presidente era el mismo Sindo. Una empresa privada que contrata... Exactamente, entonces... privada no, una pública, pero... exactamente, entonces Sindo era alcalde de Candelaria y presidente de Epelcan al mismo tiempo. Entonces me dice, ve a Epelcan que te van a hacer el contrato allí. Yo pregunto, ¿y qué es Epelcan? Y me dicen, no, pues la empresa que te va a contratar... bueno, existe en los municipios, son empresas públicas que se generan para contrataciones y demás. Exactamente, yo después he sabido que son empresas que también se usan para evitarse los concursos públicos, porque a mí me contrataron a dedo directamente, ¿no? Entonces fui allí y me contrataron. Y entonces a las pocas semanas ya estaba quemado, entre comillas, porque yo ya llevaba 8 meses sin cobrar. Y entonces yo... trabajando, claro, 8 meses, los 8 meses previos... Los 8 meses previos yo no los había cobrado nada. Entonces yo lo primero que hice, cuando me contrataron, digo, bueno, ¿qué hacemos con los meses previos que yo no he cobrado? No, ya veremos, por ahora no le digas mucho a Sindo porque te acaba de contratar, deja que pasen Navidades y tal. Esto me lo decía Quique Ramos en confianza porque éramos amigos, ¿no? Y Quique fue el guionista, pero yo también... participé del guión, porque evidentemente guión e ilustrador tienen que ir de la mano para hacer un cómic, ¿no? A ver si los compañeros van colocando, mientras va hablando Luis, colocando una imagen para que vayan situándolo en el contexto y vean el cómic también por ahí. Muy bien. Pues entonces, cuando ya por fin se me contrata, vinieron las prisas. Y las prisas eran que el objetivo de Sindo era que el cómic estuviera para las elecciones de mayo del 2011. Estamos hablando... Un tema electoralista. Por supuesto. Entonces estamos hablando de que me contratan en noviembre y lo quería para mayo, o sea, para abril, para que dé tiempo para la imprenta, y estamos hablando de 4 o 5 meses. Vamos viendo cosas del cómic por ahí. Sí, ya que ponen esta imagen, hay que decir que hay 25 palmeras por lo menos que veo ahí, pero en realidad yo solo pinté una y las demás me las deformaron ahí todo lo que quisieron. Ven que hay unas más grandes, otras más pequeñas.
Bueno. No hay profundidad porque los colores son los mismos, yo sé de color y todo esto y yo descubro ahí un montón de fallos. Y hay que decir... Porque manipularon tu exactamente. Obra. Eso ya nos va contando. Vamos a ir relatando poco a poco el contexto. Quedábamos en el tema de los terroristas, que estábamos exactamente. En las elecciones. Entonces llega y todas eran las prisas para las elecciones y entonces yo me muestro ya, empiezo a sentirme usado, ¿no? Entonces al principio, las primeras páginas del cómic, que yo lo tengo aquí, lo tengo entero, el cómic, las primeras páginas... puedo decir que el primer mes se contó conmigo la única vez que contaron conmigo para hacer la composición de cada una de las páginas, ¿no? Yo, en base al guión que por encima me decía Quique Ramos, un guión que estaba continuamente cambiándose, de guión nunca mejor dicho, porque en este cómic que trata sobre la vida de Antón Guanche, pues se habla más de la Virgen de Candelaria, de cómo apareció, de todo esto, ¿no? Un personaje de por supuesto, ¿no? Sí. Entonces bonito, es un guanche cristianizado, ¿no? Sí, y entonces la versión de ese es totalmente religiosa y entonces hay una mezcla porque ahí en el guión estaban los curas, estaba la iglesia, estaban los historiadores, estaba Quique Ramos, estaba Sindo y el que menos pintaba era yo. De eso entiendo un poco, no mucho, pero tiene una calidad brutal, ¿eh? Muchísimas gracias, además es en acuarela, que es una de las técnicas más difíciles, pero que a mí es la que más me gusta trabajar, la acuarela. Hoy en día se domina todo a base de programas informáticos, sí, y demás, y tú te has basado en tu trabajo manual. Sí, ¿no? Cierto es que yo lo hice todo a mano y acuarela, y el tema es que yo en esa época no sabía nada de ordenador. Entonces había otro que era el encargado de hacer el cómic, que por cierto estaba igual de presionado que yo, ¿eh? Sí. En esto lo quiero dejar claro porque aquí las prisas las daba Sindo y nos tenía todos presionados, y yo en este punto quiero comprender a Quique Ramos que me metiera prisa porque se la metían a él, y a su vez el diseñador gráfico también estaba envuelto en las prisas, y bueno, es como si nos cogen a todos, los trabajadores nos meten en una máquina y le das un botón, quiero el cómic para dentro de 5 meses y pum. ¿Tenía un presupuesto muy grande la revista? Bueno, exactamente las cifras nunca lo supe, porque yo creo que nadie la sabe ni ahora. Eso es un dinero que está ahí que nadie ha dicho nada. Bueno, continuamos entonces. Exactamente. Lo que sí es verdad, respondiendo un poco a tu pregunta, es que yo después estuve contratado 8 meses, y en esos 8 meses yo cobré aproximadamente 15.000 euros. Bien. Por ahí aproximadamente. Lo que tú habías pactado con sí, con pero él, ¿no? No, realmente no. Realmente. ¿Te pagaban un salario? A mí me pagaban 1.400, pero ingresados era 1.200, ¿no? Y yo desde el primer mes me quejé y dije, mira, para la presión que me estás dando, el rigor antropológico, Guanche, que me estás dando, porque la calidad es fotográfica prácticamente. ¿Qué pasa? Que la gente, los técnicos, la gente de la administración no entienden que están trabajando con gente que está creando, ¿no? Gente que está con artistas. Sí. Y yo creo que ellos están comparando, sin menospreciar a nadie, con laborales, ¿no? Con gente que necesita, tenemos que picar de aquí a aquí, y eso hay que hacerlo ya, ¿no? Son artistas, son gente que está creando, y gente que nos alimenta la vista, el conocimiento y el alma, ¿no? O sea que hay que tratarlos desde otro punto de vista. Yo creo que sí, porque ¿no? Te guste a quien te guste lo que estoy diciendo, pero así tiene que ser. Exactamente, es que yo pienso que después, a fin de cuentas, uno está pintando, usando las manos, dibujando y tal, y si uno se siente demasiado presionado, o sea, yo he trabajado toda mi vida a presión y por eso no tengo problema, porque estoy acostumbrado y es lo que hay, ¿no? Pero era tanta la presión que yo me temblaba la mano, claro, y muchas veces me dormí delante de la acuarela, lo digo en serio, y noches sin dormir y tal, y demasiado, ¿no? Bueno. Entonces, lo que quería decir que las primeras 4 o 5 páginas fue la única vez en que nos sentamos el guionista, yo y el diseñador gráfico, y nos pusimos de acuerdo para conformar la composición de las páginas. Fue la única vez. De resto, no contaron conmigo para nada. Entonces, toda la excusa eran las prisas. No, es que no hay prisas de retocarlo. Yo muchas veces hacía unas ilustraciones inacabadas. Le decía, mira, me falta esto, te lo traigo mañana. Me decía, no, así mismo. Digo, hombre, así mismo no, porque falta esto. No, así mismo. El criterio artístico era otra cosa. Claro, y es así mismo. A mí
Claro, cuando ellos dicen, porque lo dicen mucho, que es un trabajo en grupo, ¿no? Un trabajo en común, que si son los historiadores, el guionista, el diseñador, yo y quien haga los textos, quien haga la idea, todo eso, mucha gente, pues los curas, la propia iglesia. Lo cierto es que nunca hubo una reunión con el grupo en común. Entonces, un trabajo de grupo no fue. Porque el trabajo de grupo lo hacía uno en su casa, el otro allí y yo en mi casa. Bueno, vamos a centrarnos en el problema grave que tú tienes, que es el problema que al final acabaste trabajando 8 meses allí, sí. Se acabó tu contrato, sí. Se acabó la obra. Sí, entre comillas. Entre comillas. Entre comillas. ¿Tu trabajo quedó en propiedad municipal? No. No me lo han devuelto. No te lo han devuelto. Apropiación indebida. Vale, hay un juez que te está diciendo que es así. Sí. Porque tú esto lo llevaste al juzgado. Yo denuncié, tuve que denunciar, y la razón de la denuncia... ¿En el año 2015? No, en el 2011. ¿2011? No, perdón, en el 2012. En 2012. A mí me despidieron en 2011 por una sencilla razón. Te acaban despidiendo porque protestaste. Por supuesto, yo protesté porque yo ya estaba muy cansado de que me trolearan, de que no contaran conmigo para nada, de que hicieran las cosas sin mi consentimiento, y que yo estaba quedando una cosa muy mediocre, que podía haber quedado genial, ¿no? Entonces, como no salió para las elecciones de mayo, porque yo no quise que saliera para esas elecciones, porque yo no di mi aprobación para ello, ¿no? Ellos ya, por supuesto, ya se acabó la buena relación. Te convertiste y entonces me empezaron a machacar a mí. ¿Ganaron las elecciones? Sí, por los pelos, ¿no? Y por una supuesta piscina. Sí. Bueno, pues el caso es que entonces yo me cansé y presenté un registro, por registro de entrada en el SAC del ayuntamiento, una lista de hasta 132 fallos que desde mi punto de vista habían en el cómic, pero fallos ajenos de otras personas que no me habían tenido en cuenta en absoluto, ¿no? Y entonces esto fue porque un día pregunté, mira, ¿cómo va el cómic? No me dices nada, ¿cómo va el cómic? Y me dijeron, el cómic ya fue imprenta. Y le dije, que ya fue imprenta y no me lo has enseñado. Y entonces, pues, esto no es así. Y entonces yo fui y presenté ese escrito. Y entonces ellos se dieron cuenta de que no podía ir a imprenta, porque yo no les había firmado la sesión para que ella fuera imprenta. ¿Y entonces? Y entonces hubo una reunión urgente, por supuesto, porque ellos tenían prisa para que saliera el cómic, y en el que Sindo, Quique Ramos y yo nos sentamos, hablamos, y la cuestión era de que yo tenía que firmar eso sí o sí, porque si no me despedían. Y entonces yo iba a firmar, por supuesto, porque me habían contratado para hacer un cómic. El contrato mío ponía diseño de cómic. Y entonces me habían contratado para hacer un cómic, este cómic. Entonces resultó que ellos no querían solo el cómic, ellos querían todo. Entonces me pasaron un escrito, así como quien quiere la cosa, no, me tienes que firmar esto. Y yo cogí el bolígrafo, oye, yo lo iba a firmar. Pero evidentemente lo leí, y yo no soy tonto porque yo sé de esto, yo sé de derechos de autor, es mi profesión. Y entonces leí un párrafo en el que decía que yo cedía la sesión exclusiva de todas las ilustraciones. Y entonces le dije, mire, la sesión exclusiva no puede ser, es la sesión para este único fin, la parcial, que es el de este cómic, y no otro, sino solo este. O sea, usted me ha contratado para hacer un cómic. Si yo le firmo la sesión exclusiva, usted puede hacer de todo y para siempre, y yo pierdo todos mis derechos para siempre. Pierde tu obra, claro. Y entonces no hubo forma y se lo expliqué de todas las maneras, con bastante buena educación y muchísima paciencia, porque fueron 3 horas de conversaciones que las tengo grabadas, que por eso gané, ahora lo digo de nuevo. Y entonces, como no cedí yo y ellos no se bajaban del burro, querían todo, serían la sesión exclusiva, por esa razón me despidieron.
Entonces llegó un momento en que yo les dije, mire, ¿y qué pasa con los meses del año pasado que usted me debe, que son 8 meses que no he cobrado y tal? Y me dice, no, si no firmas eso, no hay nada. Olvídate de los ¿Y meses eso está grabado sí, la sí, impresión sí. que te decía? Sí, con otras palabras, evidentemente. ¿Te lo dijo pero un técnico o te lo dijo el alcalde? no, a mí me lo dijo Sindo. ¿Qué dice? ¿Sí? Sindo, bueno, y que al mismo tiempo aquí oyendo y Si no, arengando, por así decirlo. Si no firmas, te fastidia. Sí, sí, sí. O sea, y sucedió, ¿eh? Y sucedió. Increíble. Yo le dije que no, que yo la sesión, si me cambiaba, esto es importante, si me cambiaba este párrafo que ponía la sesión exclusiva y usted me pone que es la sesión para este film, para este tal, yo lo firmo ahora mismo y usted lo puede llevar a imprenta. O sea, yo no me negué a eso. Pero ellos no, insistían que querían la exclusividad porque querían usar las ilustraciones para otros fines. Entre uno de esos fines era el Museo de la Virgen. El Museo de la Virgen, meterlas dentro del museo. Exactamente, y yo le decía, mire, el museo es otra cosa, no es un cómic, y ya para eso tenemos que hablar de tal. Entonces me mandaron hasta 3 escritos de sesión, engañosos totalmente, en los que me cambiaban las palabras, pero el significado era el mismo. Y entonces yo le decía, mire, esto no se lo voy a firmar porque significa lo mismo pero con otras palabras, que yo no soy tonto. Y al final... Los amigos de Candelaria. Exacto, y al final hasta 3 emails que me mandaron y yo al tercero ya dije, mire, me están tomando por tonto, tampoco lo firmo. Tú no sabes, y me despidieron. Que hay gente que a los artistas los toman por tontos, Sí. Pero la gente no sabe que los artistas son muy informados. La gente está estudiada, hay gente que son licenciados, hay gente que ha estudiado una carrera y ha pasado un proceso importante de formación. La gente no es tonta, la gente tiene unos derechos. Y el arte, igual que todas las materias restantes, hay que respetarlas, ¿sabes? Y hay si a ti te gusta ir a un museo o te gusta sentirte, cuando lees que te sientes identificado con tu pueblo, con tu gente, hay un artista detrás, hay gente que come del trabajo. Y es un trabajo igual que otro cualquiera. Sí. O sea, hay que cambiar los conceptos. Y el tratamiento es el mismo que el de cualquier trabajador, ¿no? O sea que incluso hasta hay que ser un poco más condescendiente y más especial también, que por lo que me toca yo también creo que debe ser así, ¿no? Mira, para ir finalizando porque se nos dilata el tiempo y quiero condensar todo para que la gente se entere de lo que sucedió. Tú llevas todo este proceso, lo llevas al juzgado, tienes una sentencia en la que ganas esos meses atrasados de que la remuneración que fuese, sí, bueno, no es necesaria saberlo. El Ayuntamiento de Candelaria fue condenado a pagarme el periodo de 5 meses. De 5 meses, o sea que reconocen que te estaban contratando, o sea que estabas contratado en precario, o sea en precario no, y sin contrato, te tenían trabajando en precario. Un ayuntamiento, un juez dice que tuvo a un empleado trabajando en precario allí. ¿Recurre el ayuntamiento? No, recurro yo. ¿Recurre la sentencia O sea, yo había ganado. Claro. Y recurrí porque creías que después faltaba. Es que lo que falta, ¿de qué vivimos las personas? Si no tenemos dinero no vivimos, ¿verdad? Entonces yo, por mucha sentencia que haya, la vi irrisoria en cuestión económica, porque de los 5 meses que supuestamente que me tenían que pagar, me pagaban 1.400 euros, después de 7 años batallando. Y me dije, pero bueno, ¿esto qué es? Una tontería, menuda justicia tenemos. ¿Y en Costas también lo condenaron al ayuntamiento? Sí, sí. ¿Recurre? Recurro y no se varió la sentencia. O sea, sigo igual, el ayuntamiento sigue condenado. ¿A pagarte 5 meses? 5 meses, ¿y te han pagado? Pero se estipulan en 1.400 euros, que realmente ni yo tampoco lo sé. O bueno, yo intuyo que sí. Resulta que yo gané el juicio gracias sobre todo a 2 cosas. Una es que yo grabé esas conversaciones, tengo 3 horas de grabaciones, y gracias a esas grabaciones yo pude demostrar que ellos mintieron y que yo decía la razón. Si yo no los llevo a haber grabado, ellos... Queda en el secreto, el secreto de la alcoba, exactamente, ¿no? El secreto del exactamente. despacho. Entonces resultó que yo los grabé, me fui a una radio y dije que yo tenía unas grabaciones, y entonces el Sindo me denunció por haberlo grabado, pero también perdió ese juicio porque la sentencia dice que yo no lo he grabado a él, sino me he grabado a mí mismo hablando con él. Entonces le negaron porque él quería las grabaciones, claro, para tener pruebas para ganarme, y le denegaron la grabación. La segunda causa por la que yo gané el juicio
fue porque hubo un testigo a mi favor importantísimo, que fue nada más y nada menos que el exgerente de la propia empresa Epelcan, que fue el señor Andrés Romeu, reconoció que estaba de acuerdísimo conmigo en que a mí se me había exigido una firma de la cesión de derechos exclusiva, o si no, se me iba a despedir. Para mí eso es una clara coacción que yo posteriormente he denunciado a Sindo. Yo he denunciado posteriormente a Sindo 2 veces por coacción, por cohecho, por prevaricación. Todas esas cosas las demuestra la propia sentencia. O sea, yo no... Es que ya debería... ¿Todos los casos los has ido ganando uno a uno? No, todavía no. A mí las sentencias, las denuncias que las tengo yo aquí, no se han... O sea, se archivan por el juzgado de Weimar, que no me fío ni un pelo de este juzgado. Entonces, hay un tal juez, un tal Iván Rojas, no, Iván Job, que no sé ni quién es, pero vamos. Después te contaré por qué me suena a mí todo esto, y que es curioso que a muchos nos pase algo como, pues mira, como no soy ti, el único, ¿verdad? No. Pues resulta que me tumba las denuncias, pero además sin decir por qué, sin argumentar nada. Y en la última se han abierto las diligencias previas, hace poquito, tengo aquí la carta, que se abren diligencias previas a Sindo, pero al mismo tiempo dice que se sobresee el caso. O sea, ¿cómo me está diciendo él que se va a investigar y al mismo tiempo él mismo prejuzga? Yo no sé qué pasa en esa jugada, que cuando entra el nombre de algún alcalde o alcaldesa por la puerta, sucede que sucede. Sucede que no sucede nada, y hay que abrirlo en otro juzgado. Exactamente. Luis, vamos a ir finalizando. Tu obra me encanta. Muchísimas gracias. Súper bonita. Muchísimas gracias. Espero que algún día esto se pueda editar y se pueda publicar. Espero que encuentres el espacio idóneo y digno, que son acuarelas, que esto no es el Illustrator, esto no es mecánica informática ni programática, esto es trabajo con las manos, y deseo que el problema tuyo con Candelaria, yo sí hemos puesto luz un poco a lo que te está sucediendo, que la gente se entere de lo que hay, que un problema de este tipo es tan importante como los problemas que han sucedido y que le ponemos nombre, tipificamos como corrupción, como malversación. Es un problema y es una ilegalidad, y tiene el mismo valor y más cuando estás juzgando a personas honestas que están trabajando para ganarse la vida, y además de una forma tan bonita como esta, ¿no? Lo que sí es verdad, si me disculpas, esto es importante porque ocurrió hace apenas un mes, que es que Epelcan pretendió hacerme un chantaje. Yo lo digo claramente, para mí fue un chantaje, y el chantaje es... Puedes decir lo que quieras porque la ley te está respaldando. No tengo ningún problema en decirlo porque es lo que yo considero. El chantaje fue que ellos me pedían las ilustraciones, que se las quedarán ellos, que se quedarán la sesión exclusiva total de todas las ilustraciones. O sea, ellos quieren usar mis ilustraciones, y si las quieren quedar, las tienen ellos, de todos modos. Yo digo que no, me puse en mi sitio. Lo que pasa es que al principio cedí una cosa que se llama allanamiento. Yo es la primera vez que oía eso. ¿Te has puesto? Sí, me tengo que poner, y me dijo mi abogado de oficio, que por cierto, los abogados de oficio me han engañado prácticamente todos, prácticamente todos, no me fío de ninguno. No me fío del juzgado de Weimar, no me fío del juzgado de La Laguna, no me fío del juzgado de Santa Cruz. Pero vas ganando juicios, ¿verdad? Pero no me fío de la justicia, o sea, que los gane, yo solo me fío de mí. Ya. Entonces resultó que el chantaje consistía en que yo les cedía todas, a cambio ellos me perdonaban las costas, supuestas costas que iban ya por 3.000, 4.000 o 5.000 euros, o no se sabe. Entonces yo al principio, mi abogada me dijo, Luis, venga así, cede y pasa página y la vida y tal, y yo pensando, pero ¿qué me estás diciendo? Si tú me tienes que defender, me estás diciendo que me rinda. Bueno, pues al principio yo cedía ese allanamiento, pero inmediatamente salí con el coche, me fui para mi casa y yo estaba pensando, ¿pero qué hice? Inmediatamente al día siguiente llamé a mi abogado y le dije, mira, rechazó totalmente lo de ayer.
Y lo que hice fue, como es mi abogada de oficio, me dijo, ah, pues búscate otro abogado. Si alguien está interesado en Sí. en tu trabajo, pague el trabajo. Evidentemente. Tiene un precio, tiene un coste. Yo creo que Luis estará dispuesto a negociar el precio que él crea Yo es que y creo- que llegue de acuerdo. yo les estoy- Páguelo, él estaría encantadísimo de que ese trabajo esté expuesto, esté demás, porque es tu prestigio y te viene bien a todo el Sí. mundo. O sea, vamos a entendernos. Yo creo que sí. No abusen de la gente, Sí. que a veces no todo es poder administrativo, también hay que tener empatía y hay que tener... Yo creo que sí, desde luego, porque yo conocimientos, por lo menos del conocimiento de lo que cuesta trabajar el arte. Yo me he cansado de solicitarles buena intención, buena voluntad y conciliación. Nada, tú lo tienes que hacer, Y es no- pedirle y que, no me han que respondido. te devuelvan el trabajo. Es que no me han y respondido nunca en la vida. Hasta Sí. la vuelta, hasta la próxima, Lucas, Sí. como dice aquel. Pues por último, si Sí. me permites decir lo último, que es que en ese mismo chantaje ellos aceptaban que tenía que salir a la luz, a la prensa, que yo me había allanado. Retractado de ese ser. Y entonces me dijo mi abogado, no, pero ellos van a publicar algo para su propia vanidad. Me lo dijo así. Y yo digo, bueno, ¿eso qué es? No, que ellos quieren que... Ellos han perdido y quieren quedar de triunfadores, mediáticamente. Y entonces resultó que cuando yo lo había rechazado, el acuerdo, al día siguiente publicó el Diario de Avisos, pues, Ah, sí, lo leí. lo leí. por Norberto Chijer, Sí, que es sí, sí. un periodista del Diario de Avisos, que me la tiene jurada. Me ¿Pero por qué odia motivo? esa ¿Por persona. qué crees que te tienes jugada? Porque yo estimo que es el mensajero de Sindo, de Mari Brito, de Candelaria y también de la de Güímar, de la Sí, alcaldesa de tiene- Güímar. tiene un seguimiento. Entonces, exactamente, entonces me machaca continuamente. Si te fijas en la hemeroteca, no sale nada sino cosas malas sobre mí. Y cuando puede me la hace. Entonces lo que publicó al día siguiente de yo haber rechazado el acuerdo fue que yo había sido condenado, que yo me había allanado, que yo no podía interferir en el comiguanche. Y yo con la misma me fui a la policía y denuncié por segunda vez, porque yo he denunciado por segunda vez a Norberto Chijer, y después fui al Diario de Avisos y hablé incluso con Carmelo Rivero, el director, y les dije, mire, yo he tenido que denunciar a Norberto Chijer y a usted como director, porque lo dice la ley, para que ustedes se retracte y pongan una rectificación pública y tal. ¿Se hizo? Pues a los 3 días se hizo una rectificación, Bueno. pero no una rectificación, sino una réplica. No fue una rectificación porque todavía hoy va uno a Google y aparece que estoy condenado. Bueno. Lo cierto es que, Que no es- ahora... que no es cierto. Claro que no, el supuesto allanamiento era un acuerdo, no era condenatorio, es un acuerdo y punto. No aparece la palabra condena por ningún lado en esa sentencia. Entonces es un desprestigio tan grave, que yo ahora, si es verdad, que no la cedo, ni, vamos, si antes no la cedía, ahora menos ¿Sabes todavía. una cosa? Tienes que sentirte orgulloso de tu trabajo. Es un trabajo espléndido, me gusta. Y nada, que les den. Yo pienso lo mismo. Que le has ganado tu verdad en la justicia, donde se gana a los fuertes, a los poderosos se les vence en la justicia. Y a lo mejor no en primera instancia porque te cierran puertas, Sí, pero, es verdad. pero hay que seguir batallando Es verdad. y siempre hay un resquicio donde Sí. hay que agarrarnos los débiles, ¿no? Sí. Luis, yo espero que esto te haya servido para comunicar a la gente de Candelaria Sí. y a la gente de la isla cuál es tu trabajo y lo que ha sucedido y que Pues tu sí. nombre Yo creo- está bien limpio y bien claro, porque tú has sido un trabajador honesto que ha trabajado por lo que tú Sí. para lo que tú estás El formado tema es que toda además una vida. en las grabaciones Sindo estaba contento con mi trabajo, eso es lo que me da Pues rabia. nada, no te preocupes porque si una persona es capaz de decirte y hacerte lo que te hizo, Sí, no merece la verdad. no merece la escucha de sus buenas palabras. Pero sí es verdad que, si quieres, el último apunte es que quisiera acabar como empecé, que es buena intención, humildad, o sea, no pienso mal de los otros trabajadores, simplemente nos han metido No te preocupes. en un tema No que te nos preocupes. hemos peleado todos y Bueno. me gustaría que esto acabara de una vez. Habrá algún momento en el que se encontrarán y se hablará y se pedirá disculpas a quien las merece y al que las merezca. Muy y al que bien. no, pues nada. Pues nada, gente, hasta la próxima en Abriendo Alameda. Poco a poco pues, vamos esclareciendo casos, vamos aportando a la sociedad lo que podemos y nada, agradecer a gente como Luis y además que nos enriquezcan la vista y la mente con su trabajo.
Un saludo y hasta la próxima.